capítulo de 2026, pero con una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Quién cuida el sistema? ¿Qué nos cuida? Porque hablamos mucho de sostenibilidad, pero cuando entramos en la sanidad el debate se vuelve más complejo, más humano y también más urgente. La sanidad no es solo un servicio esencial, es un sistema económico, profesional y emocional sometido a una presión creciente. Envejecimiento, cronicidad, innovación tecnológica, talento agotado y decisiones que ya no se pueden seguir posponiendo. Hoy en Sostenibilidad inauguramos el año poniendo el foco donde más duele y donde más impacto tiene, en cómo sostener el sistema sanitario sin perder su esencia, sin romper a las personas que lo hacen posible y sin hipotecar nuestro futuro. Y para ello me acompaña alguien que conoce el sistema desde dentro y desde todos sus ángulos del sector público y el privado, la atención primaria, el hospital, la gestión, la calidad, la innovación. Hoy hablamos con el doctor David Baulenas, director corporativo asistencial de calidad e innovación del Grupo Vitas, médico de formación y gestor por convicción, con una trayectoria que le permite hablar de sostenibilidad sanitaria sin eslóganes y atajos. Con él vamos a hablar de decisiones difíciles, de tensiones reales, de talento, de propósito, de qué tendría que haber cambiado de aquí a 2035 para poder decir que de verdad hemos construido un sector sanitario sostenible. Soy Silvia Orarte y esto es SOS-Tenibilidad. Y por ello empezamos dando la bienvenida al doctor David Baulenas. Gracias, Silvia, gracias por invitarme a este podcast, que me hace mucha ilusión poder participar contigo. Sí, porque ya como hemos estado comentando, doctor, vamos a dar una visión un poco diferente de lo que es la sostenibilidad. Y para ello me gustaría que nos explicara cuál cree que es el principal talón de Aquiles en sostenibilidad en el sector sanitario a largo plazo. Bueno, yo creo que en el sector sanitario no hay solo un talón de Aquiles en este momento, pero sí que tenemos como tres grandes retos en cuanto a la sostenibilidad en un futuro inmediato, que yo diría que son, por un lado, los profesionales, por el otro lado sería la financiación y por el otro lado sería el incremento de la demanda, ¿no? Sabemos que, sobre todo, en cuanto a la disponibilidad de profesionales, pues en la próxima década se nos van a jubilar un 25% de los médicos. Esto quiere decir que se van a jubilar unos 70.000 médicos y ya partimos de una base, de un déficit profesional de unos 6.000 médicos, con lo cual, bueno, todo apunta que en los años de aquí a unos años, en el 2030, pues tendremos una situación crítica que se va a estabilizar, según dicen los estudios, y luego pues va a mejorar, ¿no? Esto en la parte de los facultativos. En la parte de enfermeras, la situación yo diría que es todavía más acuciante. Faltan unas 100.000 enfermeras para alcanzar la media europea y a diferencia de los facultativos parece que este déficit no se va a solventar a corto plazo como sería la de los médicos que pues apuntan que en el 2030, 2035 pues se llegaría a un techo. Sí, es algo preocupante, ¿no? Porque, bueno, yo no sé si la gente lo sabrá, pero yo tengo un hijo que está en las puertas universitarias, ¿no? Y el acceso, por ejemplo, para carreras como medicina, la nota de corte que tienen es muy alta. Y ahí me gustaría un poco saber si esto es por una falta de plazas en nuestros servicios, en instituciones públicas, o es más por un requerimiento para optar y quedan plazas sin cubrir dentro de las universidades. No, en absoluto, no quedan plazas sin cubrir. De hecho, en los últimos años han ido abriendo universidades privadas, que parece, ¿no?, que ahí se pueda reducir la exigencia, y en estas universidades privadas el acceso a la mayoría de ellas pues continúa siendo un acceso altísimo, ¿no? Y las plazas se ocupan todas. Altísimo quiere decir que necesitan más de un 13 también para poder ingresar en estas universidades privadas. Y nunca quedan plazas vacantes, es decir, la exigencia la pone encima de la mesa el mercado. Por supuesto que esto hace que pues, los mejores estudiantes acaben en las facultades de medicina o de enfermería, por supuesto, pero no es una exigencia
digamos, técnica, una exigencia docente, sino que es el propio mercado quien nos pone en esta tesitura. Hablábamos, por ejemplo, también de sanidad como un sistema económico, ¿no? Y como un servicio esencial, también es un sistema económico bastante complejo, ¿no? ¿Qué tensiones hay hoy entre la calidad asistencial, los costes y la sostenibilidad? Bueno, Es compleja, la pregunta es compleja. yo creo que es un círculo vicioso, ¿no? Es decir, si nosotros nos encontramos ante una situación donde los costes superan los ingresos, superan la financiación, probablemente esto impacta en la sostenibilidad del sistema y probablemente esto tensiona el cómo hacemos las cosas y por tanto puede llegar, que no es el caso todavía, pero puede llegar a condicionar la calidad asistencial, ¿no? Estas tensiones, como decíamos hace un momento, yo creo que se deben a un triángulo entre profesionales, financiación, demanda, en el que cada uno de estos elementos del triángulo pues, tienen su peculiaridad, ¿no? Como decíamos hace un momento, en cuanto a profesionales, tenemos pocos, hay un déficit de profesionales y además están mal retribuidos y esto hace que haya fuga de profesionales, por un lado. Por el otro, tenemos la financiación. Sabemos que el gasto sanitario público en España es aproximadamente, aunque haya subido últimamente, es de un 7% del PIB, cuando la media europea se sitúa entre el 9 y el 10%. Por tanto, España gasta menos por habitante que la media de la eurozona, una diferencia significativa, ¿no? De más del 40% del gasto del PIB. Profesionales, financiación y, por último, el tercer elemento, que no es menor, y que está condicionando el resto, que es la demanda. Sabemos que tenemos varios elementos como es el envejecimiento, el aumento de la demanda, las nuevas tecnologías y los nuevos fármacos que están haciendo incrementar el coste y por tanto la sostenibilidad del sistema. Cuando hablamos de envejecimiento sabemos que el 20% de la población de estos pacientes crónicos están consumiendo el 80% de los recursos. Todo esto, ¿quién lo sostiene? Lo sostiene la calidad de nuestros profesionales con una de las mejores formaciones del mundo, pero en los que se empiezan a ver grietas y se empieza a ver cansancio, ¿no? Y este profesionalismo, este compromiso, esta vocación, pues ante esta situación se ve tensionada. Claro, pero yo le agradezco mucho el que estemos cambiando un poco la visión de la sostenibilidad, porque cuando se habla de la sostenibilidad en el sector sanitario, se ubica muchísimo en temas medioambientales, que también es uno de los talones de Aquiles, ¿no? Pero realmente a mí lo que me interesa, y creo que a la gente le debería interesar, es la sostenibilidad del sistema, porque cada vez pues tenemos más familiares o nosotros mismos, ¿no? Que vemos como hay muchísimas colas para acceder a una simple operación, es decir, que te retrasan meses y meses. Inclusive yo tengo familia que tiene la operación prevista para de aquí casi un año y medio, ¿no? Y decíamos, hay más problemas de sostenibilidad dentro del sector y por ello le agradezco muchísimo poner foco pues, en lo que hemos hablado del talento, en cómo están saturados pues, el tema de los recursos. Y me gustaría conocer un poco en el grupo Vitas cómo se está gestionando esta sostenibilidad a veces insostenible. Bueno, yo creo que tanto en el grupo Vitas como lo podríamos hacer extensible al resto del sector. Si hablamos en general, Grupo Vitas puede colaborar en esta sostenibilidad del sistema a través de la colaboración público-privada cuando hablamos de sistema sanitario en general. A nivel particular, que es lo que nos interesa, hay un elemento que es crucial, ¿no? Que es la calidad y la seguridad del paciente. Estamos muy acostumbrados en términos de calidad a oír hablar del coste de la no calidad. Es decir, el no hacer las cosas bien tiene un coste. Pero no estamos tan acostumbrados a hablar del beneficio de la calidad. Y el beneficio de la calidad tanto para el paciente como para la sociedad, como para la compañía. Y en este beneficio de la calidad está la sostenibilidad. Es decir, hacer las cosas bien hace sostenible el sistema. Y aquí podríamos hablar de muchos elementos, pero en el sector sanitario estamos preparados para atender episodios de agudos. Esta paciente que nos decías que está esperando para una intervención
Estamos muy orientados a este paciente agudo y esto nos sitúa en una fase de tensión estructural. El sistema hoy está parcialmente preparado para absorber estas presiones con la estructura que tiene actualmente. Necesita una transformación proactiva, una transformación que no sea reactiva. Llevamos muchos años haciendo análisis, documentos, planes, diagnósticos de situación, 1000 tenemos de esto, pero nos falta esa acción, ese poner en marcha mecanismos que ya han sido estudiados y evaluados por muchas personas antes que nosotros, ¿no? Y esto hay que ponerlo en marcha. Yo diría que los puntos clave de presión, tanto para nuestra compañía como para el sector en general, están muy identificados. Tenemos un envejecimiento de la población. Hoy sabemos que hay 142 personas de más de 65 años por cada 100 personas de menos de 16 años, y este desbalance, que le llamamos envejecimiento poblacional, supone un incremento del gasto sanitario y supone un incremento de la demanda asistencial, que no siempre es lo mismo. El gasto sanitario es dinero, la demanda asistencial es presión. Envejecimiento poblacional, tenemos otro elemento que es el de la cronicidad, que este es el principal reto al que nos enfrentamos, sector público, sector privado, todo el sector sanitario. Sabemos que el 80% de los recursos sanitarios se dedican a los pacientes crónicos. Tenemos la escasez de personal que hemos comentado antes. Y luego tenemos esta parte de sostenibilidad, en este caso financiera, que tiene que ver con la brecha que tenemos entre el gasto y el PIB. ¿Cuánto invertimos? ¿El ritmo de inversión es paralelo al ritmo de crecimiento del gasto? No. Cada vez se genera una mayor brecha. Y aquí, bueno, pues todos intentamos aplicar soluciones a esta situación. En el caso del sector público hay mucha gente que podría hablar mucho del tema. En nuestro caso, pensamos que esto requiere proactividad en la incorporación de tecnologías digitales y de telemedicina, fundamental. Esto es uno de los elementos que más nos van a ayudar a hacer sostenible el sistema. A esta transición proactiva que decíamos, estamos muy preparados para curar agudos, ¿no? Somos los que tenemos mejores resultados en el código infarto, en el código ictus, pero realmente estamos haciendo prevención, promoción de la salud, hábitos de vida saludable, hacemos que la gente enferme menos. Otro elemento que es importante es el de la atención integral, social y sanitaria. Es decir, no se trata solo de curar, se trata de cuidar y de mejorar la vida de los mayores. Si somos capaces de integrar esta parte social con la parte sanitaria, el sistema va a ser mucho más eficiente y, por tanto, mucho más sostenible. Y luego yo creo que hay que empezar a implementar de manera valiente nuevos modelos de gestión y nuevos modelos de financiación. No solo pago por acto, pago por lo que hago, sino pago por resultados en salud, ¿no? Y estos son elementos que para mí son importantes. Escuchándole me surgen varias preguntas, ¿no? Porque hemos hablado, ¿cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a ser más sostenibles dentro del sector? Bueno, fíjate, la inteligencia artificial o es igual, o las tecnologías digitales, cuando nosotros miramos nuestro sector, nos damos cuenta de que la sostenibilidad va más allá de que reciclemos, de que tengamos energía renovable. Cuando nosotros hacemos venir a un paciente al hospital y lo hacemos venir 3 veces, ese paciente ha cogido el coche 3 veces. Si nosotros somos capaces de prestar la misma asistencia a nivel domiciliario sin que el paciente se desplace, porque tenemos tecnologías que nos permiten monitorizar al paciente crónico en su casa, mejorarle la accesibilidad porque no tiene que moverse alguien que igual va a necesitar una ambulancia, un transporte, tendrá que aparcar, si nosotros somos capaces de acercar el hospital al domicilio mediante nuevas tecnologías, estamos haciendo más sostenible este desplazamiento. Si nosotros somos capaces de ajustar muy bien la estancia media en el hospital, es decir, que un paciente que ingrese duerma lo necesario y no más en el hospital, aparte de todas las ventajas que tiene desde el punto de vista de calidad y seguridad del paciente, que son pacientes que no se complican, que no se infectan, que tal, que esto ya lo sabemos, pero además también sabemos que una estancia hospitalaria genera 7 kilos de residuos por paciente.
Si nosotros somos capaces de que este paciente, en lugar de dormir 5 días en el hospital, duerma 4, porque agilizamos la rehabilitación, porque le preparamos antes de la intervención, porque modificamos el proceso asistencial para que su estancia sea menor, su sostenibilidad de este proceso mejora. Sí, claro, completamente de acuerdo, porque hablamos de una gestión del cambio en la gestión y no tanto como acciones, que yo creo que hasta hace algunos años lo que hacíamos era acciones concretas, pero sin cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Yo creo que estamos ante esta manera de cambiar, ¿no? En lo que decía, un poco lo que ahora en estrategia, ¿no? Cuando hablan de la proyectiva estratégica o la prospectiva estratégica, a mí me gusta traducirlo en la proyectiva sostenible, es decir, hasta ahora yo creo que estábamos en este paso, y la prospectiva sostenible que de la gestión. Entonces, ¿cómo lo ligaríamos todo lo que nos ha explicado con el propósito asistencial y todo lo que sería la sostenibilidad a largo plazo? ¿Cómo podríamos ligar estos dos conceptos? Bueno, mira, yo creo que la sostenibilidad acaba siendo obligatoria, pero la sostenibilidad es una ventaja competitiva para organizaciones como las nuestras, ¿no? Hans Rosling ya hace unos años decía que no es cierto que el mundo vaya peor. Sin embargo, hay grandes amenazas. Y estas amenazas yo creo que han aparecido en los últimos años para hacernos despertar. Hemos visto una pandemia vírica, que no se nos va a olvidar a nadie, que parecía que éramos inmunes y esto nos ha afectado. Tenemos una amenaza de conflicto nuclear y a las puertas, ¿no? Algo que estaba dormido, pero que parece que no. Y luego tenemos un gran elemento que es la emergencia climática. La emergencia climática mata a 250.000 personas cada año. Y nosotros como sector lo que tenemos que hacer es proteger a las personas. También forma parte de nuestro propósito el proteger a las personas. Con lo cual, siendo sostenibles, trabajando por la sostenibilidad, estamos contribuyendo a mejorar la vida de las personas. Nuestro sector es un sector de personas que se dedican a cuidar a personas. Y es un sector donde los valores son fundamentales. Y este es un valor que no deberíamos olvidar. A veces parece que el tema de la sostenibilidad es un tema que es tangencial a nuestro sector, pero el tema de la sostenibilidad, en el tema de la sostenibilidad nosotros somos parte del problema y también parte de la solución. Somos parte del problema porque somos una industria altamente contaminante, pero también somos parte de la solución porque haciendo las cosas bien somos capaces de ser parte de la solución. Y ahí la respuesta al propósito, ¿no? Nosotros sabemos que el aumento de las temperaturas en el mundo causan aproximadamente 70.000 muertes directas. 70.000 muertes directas porque el aumento de la temperatura produce complicaciones respiratorias, cardiovasculares, deshidrataciones, por tanto, renales. Sabemos que la alteración de las precipitaciones, o bien por grandes sequías, o bien por catástrofes naturales, que por cierto se han incrementado por 3 desde 1960, causan 60.000 muertes directas, ¿no? Y aparecen nuevas enfermedades, aparecen nuevos vectores, aparecen nuevos alérgenos medioambientales que no existían. El calentamiento del agua del mar. En el año 50 se esperan más de 500 millones de refugiados ambientales. Esto es una burrada. La contaminación atmosférica igual es de lo que más sabemos, pero la contaminación atmosférica, según la OMS, cada año mueren 7 millones de personas, ¿no? Y si miramos solo en Barcelona, que es donde yo vivo, sabemos que se producen 3.500 muertos prematuros por culpa de la contaminación atmosférica. Con lo cual, en el sector salud generamos el 5 o el 6% de emisiones de gases invernadero. Quiere decir que si el sector salud fuera un país, probablemente estaríamos entre los 10 países más contaminantes del mundo. Y la respuesta a lo que me decías es sí, ser sostenible te hace competitivo, aunque yo creo que ser sostenible no tendría que ser una opción, tendría que ser un mandatorio, ¿no? Por esto que hemos dicho, porque al final somos un sector que nos dedicamos a la salud de las personas y por otro lado somos un sector que si no controlamos nuestra sostenibilidad, peleamos por la salud de las personas por un lado y por el otro, si no lo hacemos bien, pues estamos causando enfermedades. Es como esta imagen
que a mí siempre me hace gracia, ¿no? Porque las personas un poco de sector u otro, tienen muy concreta hacia ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, el petrolero, pues nos ponemos un poco las manos en la cabeza a nivel de sostenibilidad medioambiental, o podríamos ir hablando, o una tabacalera ya es mal vista. En cambio, el sector sanitario, como tiene este buenismo, ¿no? Y la finalidad, el propósito es bueno, yo creo que nadie pone un poco el foco en la contaminación que genera, ¿no? Porque al final hacemos una balanza y dices, hay más cosas positivas que negativas, ¿no? Y entonces esto siempre hace que tengamos una imagen dentro del sector de buenismos, ¿no? Claro, pero fíjate que en una compañía como la nuestra, en una compañía como Vitas, es verdad que tenemos muy claro todo aquello que nosotros podemos hacer para reducir nuestro impacto medioambiental, que ya hemos visto que es una industria que tiene bastante peso. Trabajamos la energía eléctrica a 100% renovable, trabajamos la movilidad sostenible con parkings, coches, enchufes, trabajamos la recogida de aguas de lluvia, gestionamos muy bien los residuos. Esto es lo que, como tú dices, es lo que se ve de la punta del iceberg. Pero por debajo, donde más podemos trabajar, es en la mejora de los procesos. Yo te puedo dar algunos ejemplos de lo que en Vitas se trabaja, ¿no? Trabajamos la eficiencia de los armarios de medicación. Esto quiere decir reducción de envases, quiere decir reducción de caducidades, quiere decir reducción de desplazamientos. Y somos capaces de, trabajando bien el proceso de la medicación, reducir un 29% los residuos. Evitar test innecesarios. Esto, vaya, es obligatorio. Es decir, repetir una resonancia supone un consumo de energía que debemos trabajar bien los procesos para que esto no pase. Evitar test innecesarios. Lo que comentábamos antes de los desplazamientos. Oye, gestiona bien tu proceso para hacer una multiprogramación. No hagas venir al paciente 2 veces o 3 veces, sino esfuérzate en hacer una buena gestión de las agendas para que el paciente en one shot pueda realizar todas las pruebas sin multiplicar sus desplazamientos. Lo que hemos comentado es la reducción de las estancias. En la reducción de las estancias, nosotros hemos sido capaces en los últimos años de reducir muchos miles de estancias, lo que es bueno porque esto es un indicador de calidad asistencial y de seguridad de paciente, pero además, indirecta o directamente, cada estancia reduce 7 kilos de residuos. Si hemos reducido 50.000 estancias, pues multiplica. Lo que hemos hablado de la teleconsulta, lo mismo. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, yo te diría que debe formar parte de la estrategia de la gobernanza de las instituciones. Porque si forma parte de la estrategia de la gobernanza de las instituciones, esto luego se aterriza al último rincón de la compañía. Es cultura, y la cultura ya sabemos que cuesta mucho que permeabilice, pero la cultura con consciencia, con proactividad, con empuje desde los altos órganos de dirección, yo creo que es el camino hacia la sostenibilidad de las instituciones sanitarias. Yo estoy convencida, de que hemos hablado, y mientras lo escuchaba hablar, iba hablando de la eficiencia, de la mejora de los procesos, de la competitividad, de ser competitivos y a su vez reducimos costes, porque todos estos desplazamientos que también estábamos un poco argumentando generan no solo residuos, sino que también tienen un impacto económico, ¿no? Es decir, si no somos eficientes, desde luego el coste es muchísimo más alto de no serlo, ¿no? Y aquí me gustaría un poco, porque yo creo que nos está dando una visión muy amplia, que a mí personalmente me encanta, de lo que es la sostenibilidad dentro de una organización, de una empresa, de la manera de que cómo se debe gestionar la sostenibilidad. Y al final es un cambio de una transformación, no solo cultural, sino también organizativa, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de transformación sostenible. Pero me ha quedado algo pendiente mientras lo escuchaba hablar de cómo arreglamos el tema del talento de cara al 2035. ¿Estará arreglado? Realmente sin el talento yo creo que costará muchísimo, ¿no? Tener unos resultados sostenibles en el ámbito asistencial, ¿no? ¿Qué decisiones se deberían tomar? ¿Cómo arreglamos realmente este enorme talón de Aquiles? A ver, yo creo que habría que separar, esto es una opinión muy personal,
y muy poco científica y muy poco documentada, Pero nos ¿vale? encanta. Pero a nivel personal yo creo que vamos a tener dos realidades diferentes. La de los facultativos, la de los médicos, que se van a ver muy ayudados por nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, lo cual aquí creo que vamos a estar tensionados, como decía aquel estudio, hasta el año 30, pero luego nos iremos normalizando, por un lado. Y luego, para mí, el gran reto es la enfermería, ¿no? Que a pesar de que se pueda beneficiar de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, es una tarea muy de cuidar. Hasta hoy, tanto en la parte de enfermería como en la parte de los médicos, hemos vivido mucho de la profesión, ¿no? Es decir, cuando hablamos de esa tensión entre financiación, profesionales y demanda, los profesionales han aguantado el equilibrio de esta tensión, ¿no? Porque somos profesionales, tanto médicos como enfermeras, pues con mucho compromiso, con mucha implicación, mucha carga emocional, con necesidad de formación continuada. Y parece, como tú decías antes, ¿no?, que es un sector con mucho buenismo, ¿no? Y la verdad es que es un sector con mucho compromiso de los profesionales, porque nosotros no tenemos un trabajo cualquiera, tenemos una profesión, que no es exactamente lo mismo. Entonces, uno de los elementos que yo creo que va a marcar la diferencia entre instituciones o entre organizaciones sanitarias respecto a esto es que habrá organizaciones que entiendan que cuidar al que cuida es importante. Y cuidar al que cuida no solo estoy hablando de la esfera emocional. Cuidar al que cuida quiere decir cubrir sus necesidades intelectuales, que puedan hacer docencia, que puedan hacer formación, que puedan hacer investigación y sobre todo, como instituciones, generar un proyecto y un propósito en el cual se sientan integrados. Y aquí yo diría que esto requiere que la gobernanza de las instituciones integre en el core de su estrategia política para saber cuidar al que cuida. Las instituciones que van a estar menos presionadas en este ámbito de los profesionales, que van a estar menos presionadas, van a ser aquellas instituciones que entiendan que cuidando a sus profesionales esta tensión va a ser menor. Y luego hay otro elemento, que es que los profesionales sanitarios nos dedicamos a cuidar a personas, ¿no? Y trabajamos mucho la experiencia de nuestros pacientes. Medimos la experiencia de nuestros pacientes. Cómo perciben nuestra atención, cómo se sienten cuando les atendemos, si les fidelizamos o no les fidelizamos. Esto lo medimos. Bueno, pues hay muchos estudios que dicen que la experiencia del profesional se traduce en la experiencia del paciente. Es decir, tenemos que tener a profesionales que se sientan reconocidos, cuidados por la institución, para luego poder traspasar esta experiencia a la experiencia del paciente. Y esto también es un elemento de retención de talento, de captación de talento y al final, bueno, de cuidar al que cuida. Y ahora me gustaría preguntarle, pero es un tema curiosidad, de que últimamente uno de los términos que más se habla es longevidad. La longevidad, la calidad de vida para ser más longevos, etcétera. Es decir, ¿cómo podría afectar a un sistema sanitario que la gente viviera tantos años? Bueno, claro, el incremento de la esperanza de vida tiene que ir acompañado de una financiación paralela. Quiero decir, si nosotros vamos a vivir 100 años, probablemente no nos podamos jubilar a los 65. Ya me lo temo, ¿eh? Estoy ya, claro, conforme me acerque al número. Y sabes que es importante, que nosotros ya sabemos que los chicos que han nacido a partir del 95 muy probablemente van a vivir 100 años. Si tú vives 100 años, hoy nosotros nacimos, estudiamos, nos formamos, trabajamos y nos jubilamos, esto ha cambiado completamente. Hoy, si vamos a vivir tanto, el mundo está cambiando tan rápido, probablemente tú nazcas, te formes, estudies, trabajes, repienses tu vida, vuelvas a formarte, vuelvas a trabajar, repienses tu vida, vuelvas a formarte, vuelvas a trabajar, y este ciclo con esta velocidad en la que estamos inmersos, pues probablemente no será un ciclo vital como teníamos los que estudiamos medicina hace muchos años o los abogados que estudian. Con lo cual, esto va a cambiar. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué digo esto?
Pues porque todavía cobra más importancia lo que decíamos antes de cuidar la chapa y pintura. Es decir, tenemos que cuidar el cuerpo para La mente la también. mente y tenemos que trabajar esta prevención y promoción de la salud que probablemente pues en generaciones anteriores que igual se pasaban todo el día trabajando en el campo, comían mal, pasaron una guerra, pues esto ni se lo planteaban, pero a día de hoy trabajar el futuro es importante. Y esto quiere decir cuidar cuerpo y mente. Sí, me encanta. Y como último mensaje final, una frase que le pediría que nos dijera a todas las personas que le están escuchando, algo que no le haya preguntado, que crea que es importante, ¿qué nos podría decir? Bueno, yo creo que hemos tocado bastantes puntos, pero probablemente para ser un poco más disruptivo, diría que hemos estado hablando de la responsabilidad de los médicos, las enfermeras, el sistema sanitario, el sector, ¿no? En la sostenibilidad de la salud del mundo. Yo diría que hay un elemento que es la autorresponsabilidad, que no lo hemos tocado, el autocuidado, que también es importante. Y es importante en un momento en el que la estructura tradicional de generaciones anteriores, el colchón familiar, el colchón social, porque yo nací en un sitio y me morí en el mismo sitio y no me había movido, ¿no? El colchón social o el colchón familiar, pues probablemente en estos momentos los chavales estudian en un sitio, se van a vivir a otro, se casan en otro ¿no? Y hay una movilidad brutal, pues probablemente este colchón social no sea tan blandito como el que hemos tenido nosotros. Y eso quiere decir que la autogestión, la autorresponsabilidad de nuestra salud y de la sostenibilidad del sistema también es importante. No solo de los gobiernos, de las administraciones, de los médicos, de las enfermeras, sino que aquí cada uno tenemos que poner un granito de arena para ser más corresponsables de nuestra salud y ayudar a hacer más sostenible el sistema, el sector. Pues me encanta acabar con este mensaje y no podía venir de otra persona que de un doctor, porque realmente es así, ¿no? Y al final, cuando uno tiene equilibrio, la vida te acaba equilibrando, ¿no? Es decir, pero empieza desde el interior hacia el exterior y al final es un reflejo, ¿no? De nuestro ritmo, nuestros consumos, nuestra manera de cuidarnos, de tratarnos a nosotros mismos, al final nos refleja esto. Yo no quiero hacerle perder más tiempo porque creo que nos ha dado muchísimo material y creo que es para escucharla varias veces porque hay muchísimos mensajes muy breves, ocultos en párrafos que podríamos decir apasionantes. Creo que nos ha dado una visión muy amplia, aparte de no únicamente lo que todos conocemos a nivel externo del sector, y por ello le agradezco enormemente que haya visitado el episodio, bueno, el capítulo de hoy, ¿no? Con nosotros. Es decir, gracias por estar. Le volveré a llamar porque seguro que conforme vayamos avanzando encuentro maneras de aportar, ¿no? En el sector sanitario toda la parte de sostenibilidad, ¿no? Porque es un sector básico como la alimentación y desgraciadamente pues ahora es más insostenible y son sectores claves, ¿no? Para que realmente las personas seamos sostenibles. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias. No he perdido el tiempo, me lo he pasado muy bien, o sea que encantado de poder participar cuando tú quieras. Bueno, pues ahora ya nos despedimos de todo el mundo, que sabe que podrán seguirnos por Spotify, por YouTube, a través de mi web, ¿no? www.silviaurarte.com y nos vemos muy pronto. Hasta entonces, por favor, sean sostenibles, cuídense y disfruten. Chao. Hasta luego.